Listo, muy buenas noches a todos. Pues espero que estén bien. ¿Me escuchan? ¿Están todos me alcanzan a ver? Sí, listo. Entonces, pues primero que todo, bienvenidos. Así vamos a terminar este trimestre, ¿cierto? Pues espero que se estén cuidando, que ojalá les pongan mucho teletrabajo, que no tengan nada que hacer ahorita en la casa y que no empiecen a pasar ahorita con los platicos de comida, listo. Ahorita pues vamos a seguir trabajando, vamos a hacer algo cortico, no nos vamos a demorar mucho porque tenemos un examen pendiente, ¿cierto? ¿Qué les voy a ir pidiendo para que por favor vayamos haciendo simultáneamente? Entremos todos a plataforma, vamos a descargar si tienen las diapositivas para que ustedes las fotos. Yo ya tengo como tal, pues ahorita les comparto la pantalla, vamos a ir y finalizando el tema, espero que no nos demoremos más de 20 minutos, se habilita plataforma como tal para que puedan hacer su parcial y subirlo hoy mismo. Listo, chicos. Son solo 2 liquidaciones pues de una nómina para evaluar el tema de beneficios a empleados y ya, listo. Espero que vayamos viendo claro. Yo al fin y al cabo voy a grabar para que los otros chicos que no puedan verlo o algo, pues subirlo a plataforma y tengan pues acceso a la información. Para el tema como tal de lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a arrancar el tema de impuestos. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Si tienen dudas o algo o quieren hablar, no hay problema, o me quieren escribir por el chat aquí, también pueden habilitar el chat interno. Entonces también pueden escribir. ¿Listo? Profe, una cosita, usted como moderador puede bloquear los micrófonos para que, digamos, todos podamos escuchar bien. Listo, perfecto. No, sí, aquí los tengo, sino que creo que solamente hay uno habilitado, que es el de Inspiron 14, y no más. O sea, creo que ya va a bloquear uno, pero Bueno, ahí está el de Marisela, Valentina y Celeste están habilitados. Ah, no, el de Celeste está habilitado. Celeste. Espérame que no lo veo. Bueno, voy a silenciarlo a todos. Listo. Independientemente me pueden escribir y para que pues cualquier dudita no se vayan a quedar con ella ahí. Listo. Listo. Bueno, ok. Entonces, espero que todos ya hayan entrado a plataforma y vamos pues a ver el tema de impuestos, ¿sí? Entonces, voy a compartirles pantalla y vamos a empezar. Bueno, el tema que vamos a entrar a revisar en este instante, pues va a ser los elementos del tributo, ¿listo? Vamos a entender que los impuestos como tal, vamos a tener en diferente orden territorial y van a ser unos directos y otros indirectos. Entonces, primero pues voy a explicarles, sino que me quedo al revés acá, los directos y los indirectos, ¿listo? Entonces, todos aquellos impuestos directos se entienden aquellos en los cuales estamos hablando de que tanto la obligación formal como sustancial la asume la misma persona, ¿sí? Ya me hago entender en ese sentido. Por ejemplo, vamos a trabajar el tema de y el impuesto de renta. Creo que todos hemos conocido o escuchado el impuesto de renta, ¿cierto? Entonces, el impuesto de renta se entiende un impuesto directo. Eso quiere decir que va a gravar una actividad y la persona como tal que está haciendo grabado ese hecho generador va a tener la obligación formal de presentar el impuesto, ¿cierto? Caso contrario, el del IVA, ¿cierto? El IVA se entiende un impuesto indirecto. En gran sentido, primero porque no va a medir un ingreso, no va a medir una propiedad o un uso de un bien, sino simplemente el consumo de cualquier cosa. Entonces, a ti no te van a preguntar en el supermercado ahorita que estamos en crisis, no, es que usted es estrato 1, 2 o 3, entonces si usted es estrato 1 le cobra un IVA diferencial de X valor, no. El IVA tiene una tarifa de acuerdo al consumo que tú tengas, pero no va a tener ese diferencial. Esa es la primera diferencia. La segunda, cuando estamos hablando de que el tema es de obligaciones formales y sustanciales, en obligaciones formales estamos hablando de que
yo soy el sujeto de ese impuesto y yo presento y pago, como sería una declaración de renta, que yo tomo, hago mi declaración, hago mi obligación formal y la presento. Y el dinero o el pago de ese mismo impuesto surge o nace desde mi propio patrimonio. Caso contrario, el del IVA. El IVA como tal no lo paga el empresario, ¿cierto? Si vamos, Grupo Éxito no está pagando como tal los impuestos de IVA. O sea, ellos no van a pagar ni van a sacar de su propia caja o de su propio patrimonio. Todos sabemos pues que el IVA es un impuesto indirecto, entonces, y es el consumidor final el que va a asumir el valor del mismo. Simplemente lo que va a hacer el Grupo Éxito es recaudar ese dinero, ¿cierto? Y enviarlo a la dirección de impuestos, ¿cierto? A la DIAN, a Papá Estado. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos la diferencia entre directo e indirecto. Chicos, voy a habilitar un instante y quiero saber si de pronto tienen dudas o algo. Si quieren pueden habilitar, el que tenga dudas me puede escribir o acá. No sé, ¿todos vamos bien? Profe, entonces, el impuesto directo es la declaración de renta. Uno de los impuestos directos uno de los Ok. impuestos directos es el impuesto de renta y complementarios, ¿cierto? Entonces, porque impuestos directos son muchos, ¿cierto? Ujú. Casi todos. Dime, ¿qué otra duda tienes? Y el indirecto La, sería el IVA, es como el único. O hay más también, hay muchos más. ¿Habrían más indirectos? A grosso modo, no. O sea, si vamos a mirar de pronto el impuesto de timbre, y yo creería que no más, casi todos graban una actividad determinada. ¿Listo? Ok. Entonces ahí estaríamos claros en que más que todo sería, el ejemplo principal sería el IVA. ¿Listo? Ok. ¿Quién profe, más? una pregunta. Sí. ¿El hipoconsumo se podría considerar como un impuesto? Ah, bueno, muy bien. Sí, claro, el impuesto al consumo sería otro impuesto que directo o indirecto. Directo. No, ¿Cómo? indirecto. Indirecto, ¿cierto? ¿Por qué? Indirecto, porque ¿Quién lo lo está paga ¿Por el qué? consumidor final, Exactamente. ¿Y quién va a tener la obligación formal de presentar el infoconsumo? el del, de la cafetería, la panadería, ¿no? El recaudador, ¿cierto? Esa Restaurantes. personita que va a recibir ese ingreso. ¿Sí? Listo. ¿Qué más que le resultó? Listo. La retención en la fuente. La retención en la fuente, ¿qué es la retención en la fuente? Es, se me va. O Tranquilo. sea, sé que hay empresas que son autorretenedoras, entonces que ese impuesto lo pagan ellas mismas a la DIAN, pero en sí la definición no la tengo precisa. Perfecto. De pronto, ¿quién me quiere compartir una idea aprovechando que aquí nos estamos viendo todos? Profe, la retención a fuente no es a todos los conceptos que se le hacen por reserva honorario, servicio, por prestación de servicios, por, ¿por qué? Por comisiones que se hacen retenciones. Exactamente, pero ¿qué es una retención? ¿Qué es retener? Es como retener Es, una partecita de eso que se le va a pagar al usuario o a la persona que nos prestó el servicio para luego pagársela a la DIAN. Exactamente. ¿Eso se entiende un impuesto? ¿Todavía? ¿Ya se ha liquidado un impuesto? No, No, porque apenas lo están como reteniendo. reportando. Exactamente. Exactamente. Entonces, imaginemos, retener. Retener es quitar antes de, ¿cierto? Entonces, la retención en la Exactamente. fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Es un mecanismo. Más no va a ser un impuesto como tal. ¿Qué puede llegar a suceder? Supongamos, yo como persona natural me hicieron retención en la fuente a título de renta, ¿cierto? Y me retuvieron de mi ingreso. Pero cuando yo presento mi declaración y determino el valor impositivo, o sea, el valor que tengo que pagar ante la DIAN, es inferior a esa retención, yo podría solicitar devolución de la misma, ¿cierto? Entonces, a mí me pudieron haber retenido 1.000.000 de pesos, pero mi impuesto son solo 100.000, ¿cierto? Entonces, me van a devolver los 900.000 restantes. ¿Me hago entender esa parte, chicos? Sí, Listo. una Entonces, pequeña pregunta. dime.
Si, digamos, una empresa X hizo en ese caso que usted nos acabó de ejemplificar, ¿en el término de cuánto tiempo tiene que realizar la devolución de ese dinero? ¿Devolución quién? ¿La DIAN? O sea, la devolución de esa retención, ¿quién la realiza? ¿La DIAN o la empresa que hizo la retención? No, no, no. A ver, mi obligación como agente retenedor va a ser en el momento en el que sea el momento adecuado, es decir, cuando se materialice la venta, cuando se materialice la compra, o sea, porque el que retiene es el que compra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese tema, ¿cierto? Yo como empresa cumplí con mi obligación tributaria de retener. Yo se lo mandé a la DIAN. Ya eso es problema entre quién, entre la persona que va a reclamar y la DIAN. Lo importante es que yo como empresa haya cumplido con mi obligación formal, ¿cierto? Haya presentado mi declaración. Si yo no presento mis declaraciones, pues ya sabemos que amerita pues sanción en el caso, y si no, entonces ya empieza a prestar un tema penal por robarle a la administración de impuestos, ¿cierto? Pero a grosso modo, la situación como tal de quién tiene que reclamar a quién, si yo, por ejemplo, a mí me tuvieran que, lo que yo te acabo de decir, que me retuvieron más de la cuenta, o me retuvieron lo que era, pero no era, pero después uno haciendo la liquidación del impuesto, unas deducciones, me baja la renta líquida agravable, lo que sea, y mi impuesto va a ser inferior. Si eso llega a suceder y yo tengo todo en regla, porque esto entra a un proceso de fiscalización, ¿cierto? Entonces, si yo tengo todos mis soportes, si yo tengo todo mi sustento legal en las deducciones que tengo y aplico, pues sí voy a poder solicitarle a la DIAN. Riesgo es que yo tenga un saldo a favor y se lo pida a la DIAN y no tenga los soportes, ¿cierto? Ujú. Después la DIAN me puede llegar a sancionar, ¿cierto? Por diferentes circunstancias, por inexactitud, bueno, por falsedad, por deducciones no viables, bueno, por muchas situaciones me pueden llegar a sancionar. Entonces yo tengo que tener claridad de que ese saldo a favor sí es sujeto de evolución y tener todos los soportes correspondientes, porque voy a tener una visita por parte de funcionarios no muy gratos. Entonces, pues es importante tener esa parte presente. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras dudas tienen hasta el momento, chicos? ¿No? ¿Seguimos? Listo. Entonces, la retención en la fuente se puede hacer, es un mecanismo anticipado de pago anticipado de impuestos. Entonces, lo vamos a encontrar en mucha variedad de impuestos, ¿cierto? Vamos a encontrar retención en la fuente a título de renta, a título de ICA, a título de IVA. Son los que más que todo conocemos. De pronto aquí cuando Juan nos preguntó qué hay empresas autorretenedoras, eso va a ser parte del taller que voy a dejar, pero las empresas autorretenedoras, ¿cuál es la finalidad? Que no un tercero me va a retener parte de ese ingreso, sino que yo mismo voy a asumir la responsabilidad de retenerlo. Entonces, independientemente, no me lo hace el tercero, pero sí lo tengo que hacer yo. Entonces, ahí sí es importante tener en cuenta que esa responsabilidad se la entregan a poquitas personas. Aclarando que hay otra autorretención de impuesto a título de renta, que fue todo el tema cuando nos tocó el cambio de los parafiscales, y después que hicieron que el CRE, y luego hicieron una autorretención especial a título de renta, que ese sería otro tema que entraríamos a revisar. ¿Listo? Bueno, vamos a volver entonces pues aquí a las diapositivas. ¿Sí? Entonces, esto ya era pues a título de directo e indirecto, ¿cierto? Resulta y acontece que acá, pues el tema de la territorialidad, pues vamos a ver que va a haber unos impuestos del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal, ¿cierto? Más que todo, nosotros nos vamos a centrar en los que regularmente conocemos y que podemos entrar a liquidar constantemente en nuestras empresas, que va a ser impuestos a título de renta, a título de IVA y a título de ICA, que es lo que normalmente pues nosotros vamos a vivenciar siempre. Aclarando de que cuáles serían esos impuestos a título de qué orden sería renta e IVA. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Profe, ese sería nacional. Ajá. Muy bien. ¿Y municipal cuál? Industria y comercio, ¿Cuál más? retención en la fuente.
Aclaremos que No. la retención no va a ser un impuesto, sino un mecanismo de recaudo, ¿sí? Ah, mecanismo Un de mecanismo de recaudo, ahí para que lo tengan apuntadito. Eso es un Profe, una tema. pregunta. Dime. ¿El ICA qué impuesto es? Listo. Es El un ICA, impuesto. yo no, sinceramente yo no sé por qué se llama ICA, se llama Impuesto de Industria y Comercio, las siglas no me Ajá. cuadran, pero va a gravar las actividades o comerciales de servicios o industriales en un determinado municipio. Todos los municipios van a tener, como yo les expliqué en clases anteriores, un estatuto de rentas diferente, ¿cierto? Que lo va a expedir el Consejo Municipal mediante un acuerdo. Pero a grosso modo casi todos son iguales. Lo que modifica, por ejemplo, el estatuto de Pereira versus el de la alcaldía de Dos Quebradas, va a ser a título de presentación, de pronto tarifas van a variar, pueden otorgar beneficios tributarios distintos, pero siempre se van a gravar 3 tipos de actividades, o servicios industriales o comerciales. ¿Listo? Y van a estar grabados toda actividad, a excepción de algunas que ni siquiera se consideran comerciantes, por ejemplo, ciertos artesanos y demás. ¿Listo? Entonces podríamos decir que el ICA es un impuesto nacional, ya que todas las empresas que estén legalmente constituidas lo tienen que pagar. Pero lo que pasa es que él es municipal en el sentido de que se regula independientemente de cada municipio. Entonces puede que un municipio pueda tener, espera que me sale conexión inestable. ¿Todos me están viendo bien? ¿Me están escuchando todos? Sí, profe. Sí, perfecto. Profe, Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, en el sentido de municipal, porque cada municipio es autónomo en de pronto dar cierto tipo de incentivos, modificar fechas de presentación, modificar tarifas. Entonces, es diferente en el sentido de que cada municipio lo puede regular. Listo, pero se aplica en todo el territorio. Igual que un departamental, se va a aplicar en todos los departamentos. Solo que, ¿qué diferencia va a tener? Que ya lo va a definir quiénes, las departamentales. Las gobernaciones. la, Muy, asam- la todavía no. asamblea. Las asambleas. Muchas gracias. ¿Mediante qué documento? Profe, no es ordenanzas. ¿Cómo? Las ordenanzas. Ordenanzas. Ujú. Eso está muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos la diferenciación entre territorialidad. ¿Listo? Entonces, va a Territorialidad. depender quién va a ser el ente regulador o legislativo, por así decirlo, que sería nacional el Congreso, departamental las asambleas y municipal los consejos. ¿Listo? Entonces, esa va a tener la particularidad y que van a aplicar solamente para ese territorio. ¿Listo? Profe, un ejemplo de departamental. Un ejemplo de departamental, si tú miras el impuesto de vehículo, tiene una parte que va al municipio y otra parte va al departamento. Ok. Hay otros que son de, no sé si estoy, de Güellos municipal, que departamental son más bien como raritos. Pero El del tabaquismo, por ejemplo. el de los licores y tabaco también es departamental, pero no recuerdo Saico y más o menos. Asimpro, ¿Cómo? nacional. Saico y Asimpro, nacional. Bueno, Saico Asimpro, no sé si se entiende un impuesto o un valor que tengan que pagar para uso de derechos. No sé Ok. cuál será la diferencia. Sinceramente, en ese casito no sé. Profe, por ejemplo, la actualización del certificado o código mercantil, no sé cómo se dice bien, es Bueno, un impuesto. el registro mercantil no es un impuesto, ¿sí? El registro mercantil es una obligación que tienen los comerciantes, ¿sí? Pero no se entiende en un impuesto. Obviamente, es como por ejemplo decir, los contratos de los aprendices se entiende un impuesto, y un impuesto del orden nacional, pero no, el contrato, a pesar de que ciertas empresas tengan una base gravable, por así decirlo, que es un número de personas, a pesar de que tenga un proceso de liquidación, sea sancionable, se tiene que pagar, se puede monetizar, es decir, se puede pagar en dinero, no se entiende un impuesto. ¿Listo? Son obligaciones que van surgiendo para cierto tipo de actividades. ¿Listo? Ok. Puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, en Claro, muchos de los usuarios que tienen el servicio de telefonía tienen que pagar un impuesto al municipio por, digamos, hacer uso de las redes telefónicas. Entonces, ese sería municipal y estaría o entraría ahí, ¿correcto? Bueno, pero ¿es el uso del espectro o es que El uso de la red, el uso de la red? Bueno, ahí sería sí, mirarlo. del cableado telefónico. Bueno, eso sí, ¿para qué te digo mentiras? Si de pronto tienes para la próxima clase y nos puedes contar eso qué es, pues sería muy valioso. ¿Listo?
porque no lo conozco. Si tienes el nombre y todo, cómo se llama, lo buscamos, ¿sí? Ok. Listo, Juan. Bueno, por acá. Ya pues para entrar en materia, ¿listo? Ya para poder dejarlo hacer su parcial tranquilos. Aquí todos ven, pues, están viendo el elementos del tributo, ¿listo? Entonces, elementos del tributo están compuestos por hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo jurídico, sujeto pasivo económico, base gravable y tarifa. Cuando hablamos de sujeto pasivo, estamos hablando asociándolo con la obligación formal, o sea, la obligación de yo presentar un documento, ¿listo? De tener la formalidad de hacer el pago. Pero pasivo económico es sobre quien el que recae la obligación o quien tiene que responder con su patrimonio para pagar dicho impuesto. El sujeto activo siempre será el Estado, dependiendo de, si estamos hablando del gobierno nacional, pues estamos hablando que eso está en cargo del Ejecutivo de la Presidencia y por defecto en la DIAN. Si estamos hablando de departamento o municipio, pues la Secretaría de Hacienda correspondiente, listo. Pero sería el mismo Ejecutivo. Entonces el sujeto activo siempre será el Estado. Es la persona que va a recibir ese recurso, listo. Y sujeto pasivo va a ser esa persona que va a tener que pagar ese recurso y si es pasivo jurídico formal, será el que tiene que presentar o pagar el impuesto. ¿Listo? El hecho generador será la actividad que se desarrolle o el bien como tal. Por ejemplo, en el IVA será la venta, ¿cierto? En el impuesto de renta será la renta líquida gravable, es decir, cuando se genere un ingreso que sea susceptible de incrementar el patrimonio. Llámese también ganancia ocasional, que sería de los complementarios, llámese en herencias, ¿sí? Ese sería el hecho generador, un ingreso que aumente o sea susceptible de aumentar el patrimonio, ese es el hecho generador. En el IVA pues será la venta o el ingreso como tal. En el ICA será que la realización de las actividades, ya sea comercial o servicios o industrial. Y ya en el tema de base gravable, tendremos en cuenta es sobre qué valor calculo el impuesto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una venta o de un ingreso, esa sería la base gravable, por ejemplo, del IVA o del impuesto al consumo, el valor del precio de venta. Espérenme un segundo. ¿Alguien? Bueno, denme un segundito, que voy a mirar a ver qué pasó acá con la zona de preguntas. Listo. Listo. Entonces, creo que ya lo he repetido, pero pasivo jurídico es la duda que tienen por acá, ¿cierto? Bueno, no sé. Creo que aquí me apareció quién es el Intel Inspiron 14. Esa personita nos preguntó qué es el sujeto pasivo jurídico. Va a ser la persona que tiene la obligación formal de presentar y pagar de presentar el impuesto. Entonces, para el caso del impuesto de renta, es la persona que en cabeza del impuesto va a tener que llenar un formulario, ¿cierto? Va a diligenciar un formulario y lo va a presentar ante la DIAN. Si estamos hablando de un impuesto predial, entonces el sujeto pasivo, tanto económico como jurídico, va a ser el dueño del inmueble, ¿cierto? Va a ser el propietario del mismo. Bueno, un segundito, ¿alguien le puede ayudar a Caro que no nos escucha? Caro, cuéntame, no nos escucha. Espérame un segundito, yo escribo por acá. Por WhatsApp. Bueno. Bueno, vamos a ver si Caro nos alcanza a escuchar y si no, pues yo ahorita le recogeré las dudas. Bueno, volviendo acá al tema de elementos del tributo, vamos a ver la base gravable, por ejemplo, entonces ya del IVA dijimos que iba a ser el ingreso o la venta como tal. Y la tarifa del IVA, pues será la tarifa diferencial que tenga, ya sea exento o excluido o grabado. Entonces, si va a ser exento, la tarifa será del 0%, excluido es que no tiene. Y exento y excluido será, perdón,
exento sería el 0%, excluido es que no tiene valor, y si estamos hablando de grado sería el 19% o una tarifa diferencial. Entonces, ese sería como tal ese tema. Cuéntame, Valentina, ¿puedes habilitar micrófono? Valentina, te habilité audio, cuéntame. No, profe, quería saber, entonces, como tal, el sujeto pasivo y el sujeto jurídico son casi lo mismo, porque son dueños del inmueble, como tal. Sujeto pasivo, entonces el sujeto pasivo va a tener una división entre dos, ¿cierto? Porque el sujeto pasivo va a ser o económico o jurídico, ¿cierto? Que en muchos casos son los mismos, ¿cierto? Entonces, el dueño del bien es el pasivo económico porque él es el que tiene que hacer el pago del impuesto recurriendo a su patrimonio. Y formal es porque él tiene que ir a hacer el pago, ¿cierto? A caso contrario, el IVA y el impoconsumo. El IVA me lo cobran a mí, pero el Grupo Éxito va y lo paga, ¿cierto? Entonces, o el IVA me lo cobran a mí y es el restaurante, el impoconsumo me lo cobran a mí, pero es el restaurante el que lo paga. ¿Listo? Entonces, en algunos casos serán iguales y en otros serán diferentes. ¿Listo? Okay. Y bueno, ya el tema de la tarifa. Ya les voy a mostrar, les voy a explicar el trabajo como tal. ¿Sí? Y obviamente ya también vamos a habilitar, ya está habilitado el parcial. ¿Listo? Entonces voy a explicarles el trabajo porque este va a quedar para el lunes festivo, para que ustedes ahorita se concentren en el examen y lo puedan subir esta noche. ¿Sí? Para que tengan algo para hacer y no se pongan a salir a la calle. Entonces, por acá. Listo. Entonces, esta va a ser la actividad que les va a tocar hacer. Listo. Entonces, aquí van a encontrar varias columnas. Van a ver el resumen. El resumen es qué clase de impuesto es o qué va a grabar, cuál es la idea de ese impuesto, para qué se creó, ¿cierto? Entonces, el impuesto al patrimonio, entonces tiene una finalidad que es grabar, vamos a colocar así, grabar el patrimonio, los patrimonios, los altos patrimonios, ¿cierto? Listo. Entonces, eso tiene unos topes, ¿cierto? Pero pues eso no lo vamos a ver ahorita. Va a ser un impuesto directo porque es un impuesto que recae sobre el patrimonio como tal de la persona, o sea, no va a ser como que independientemente gane lo que gane, tenga lo que tenga, siempre va a estar sobre él la situación, caso contrario como el IVA y el impuesto de consumo. La clasificación territorial es que él es un impuesto nacional, ¿listo? El sujeto activo será ¿quién? Vamos a llamar Estado, ¿sí? Todos van a ser el Estado, esa es la columna más fácil. El sujeto pasivo económico será el propietario del patrimonio. Igual va a ser el sujeto formal porque eres el que debe presentar la declaración. ¿Listo? Y la base gravable va a ser como tal el valor del patrimonio. Y eso va a tener unas tarifas diferenciales, ¿cierto? Entonces esas las van a buscar. Entonces, este es como un ejemplo, independientemente no lo puedo hacer, esa es la actividad que tienen para hacer hasta el lunes festivo. Entonces, va a ser de solamente estos impuestos. ¿Listo? Son 7 Profe, qué impuestos. pena, Dime. qué pena. ¿Me lo puede repetir nuevamente? ¿Me disculpará? ¿Qué? Este Nuevamente, ¿qué cuadrito, parte? el cuadro. Es que María, estaba oh, guiando a, es que estaba, mire el chat que no, estaba guiando a que se va a ir Carolina. al baño, Juan, no, no, no. No, profe, estaba guiando a Carolina. Mentira, mentira, faltaba más, Juan. Mira, dice así, el resumen va a ser la razón de ser del impuesto, o sea, por qué se constituye, por qué se crea, o bueno, qué ley la tiene, si de pronto no encontramos nada del tema, entonces la ley que regula ese tema. Pero pues la idea es que no se compliquen, la idea no es como hacer un resumen pequeño de qué es el impuesto. Directo o indirecto, pues va a depender de qué. ¿De qué, chicos? Va a depender si es directo o indirecto. Sí, solamente, sí, no se me fue la Pues palabra. depende, si es indirecto sería como el IVA o el impuesto al consumo y eso, y si es directo la declaración de renta, bueno, y los otros impuestos. Exactamente. Entonces, la pista va a ser cuando sujeto pasivo económico y pasivo jurídico sean los mismos, se va a entender un impuesto directo. Cuando sean diferentes,
pues se va a entender indirecto, ¿listo? Clasificación territorial, vamos a ver si es un impuesto nacional, departamental o municipal. Los sujetos pasivos económico y jurídico, pues va a depender de lo que ustedes logren hacer del resumen, lo van a entender. Aquí en este caso va a ser el propietario del patrimonio, tanto económico como jurídico, va a ser el dueño del patrimonio el que tiene que asumir esa obligación. Y la base gravable, pues va a ser ¿qué? ¿Sobre qué se calcula? Entonces, ustedes si van a encontrar el impuesto al patrimonio, va a ser sobre el monto del patrimonio bruto. Bueno, eso tiene unos procesos. Si es el impuesto sobre la renta, vamos a encontrar que es la renta líquida gravable, ¿cierto? Que va a ser la renta bruta menos las deducciones que vayan al lugar, ¿cierto? Y descuentos. Y la tarifa como tal va a ser, bueno, sobre qué valor o qué porcentaje vamos a aplicar. Ah, que el 33%, que el 10%, que el 15%. Si, por ejemplo, acá encontramos el impuesto predial, pues no vayan a buscar las tarifas, porque la liquidación del predial amerita más o menos 2 o 3 clases en la universidad, o una clase pues muy resumidita, ¿cierto? Pero pues más o menos es decir, bueno, eso depende de eso, eso va a ser grabado, por ejemplo, el predial se graba de acuerdo a varios factores, si es rural o si es urbano, si es residencial, entonces en qué estrato, si es urbano residencial, entonces depende del estrato y de los metros, o el valor, ¿cierto? Eso va a tener unas liquidaciones particulares. Entonces no se vayan a matar el coco con el tema de la tarifa en estos que son tan particulares como el predial. ¿Listo? Y el del ICA también, porque cada actividad va a tener una tarifa diferente y cada municipio puede establecer una tarifa distinta. ¿Listo? Profe, entonces en esos casos ponemos el que se aplique acá en Pereira o el que nosotros elijamos. Pues yo Pues más que todo creería, con el Pereira. bueno, como yo voy a dejar esto grabado y está grabando, entonces para que estén tranquilos, yo voy a hacer la anotación que por lo menos predial e ICA no vayan a colocar tarifas. O me pueden llegar a decir oscila entre tanto y tanto, ¿cierto? Para que no me lo desagreguen uno a uno, porque no van a dar abasto. Es una investigación ya de pronto un poco más larguita que sería solo para el municipio. Entonces no vale la pena porque eso ya está ahí, eso lo van a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé de pronto qué dudas tienen antes de cerrar la grabación. Cuéntenme a ver. No, profe, yo creo que todo quedó muy claro. ¿Seguro, muchachos? Sí, Bueno, profe. obviamente Sí, profe, está claro. listo, se reciben recomendaciones, lo que me quieran decir, veas, obviamente esto es muy cansón, uno acá viendo una pantalla, pero no sé, me dicen, profe, vamos a jugar una sopa de letras, no sé, se reciben todas las sugerencias para terminar estas 2 o 3 semanitas lo más amable posible. Podríamos hacer un Kahoot. Bueno, podemos hacer un Kahoot, miramos a ver, lo hacemos y colocamos pues cositas. Obviamente ya la otra semana nos vamos a ver martes y miércoles, obviamente para recuperar la clase de ayer, ¿cierto? Y una que nos queda pendiente que yo les prometí y les debía. Entonces, Profe, la pero idea es... martes y miércoles presencial. No, todo esto nos vamos aquí en estos videos. No, faltaba más. ¿No? Aquí no vamos a poder hacer ese tipo de tareitas hasta que no acabe la cuarentena. Entonces, aquí nos seguiremos encontrando. Chicos, Listo. Y una pregunta, dime. ¿cómo se liquida en una nómina del embargo de alimentos? A ver, eso hace parte del parcial y no me lo puedo resolver. Eh, yo lo único que les puedo decir es que miren, eso es un descuento, búsquenlo, y eso no va a tener injerencia en la liquidación como tal, sino en el valor a pagar a la persona. ¿Listo? Pero porque si no, entonces yo me Ok. embargaría para no pagar cosas, ¿cierto? Ojalá todos mis empleados estuvieran embargados. Esa es la única ayuda que les voy a dar. Listo. Muchachos, ya saben, obviamente les recomiendo que no hagan trampa, pueden conversar, obviamente pues yo no los voy a ni modo de vigilarlos. Entonces, bien pueda, estudien, preséntenlo, es para entregar ahorita, creo que los dejé hasta las 12 de la noche, no se vayan a trasnochar que no está tan largo ni tan difícil. Entonces, muchachos, les deseo una muy feliz noche. Profe, hasta las 2, hasta las 2. No, hasta las 12 de la noche, no más. Ya no tienen 3 horas para hacer eso. Más de 3 horas, 4, no, por Dios bendito, ya acabaron. Profe, Entonces, dime. Hay que comer, profe. profe, Los que llegamos, sí, los que llegamos, qué pena, Inspiron. ¿Quiénes Inspiron?
Diana. Ah, hola Diana. Hola. Profe, una pregunta. ¿El miércoles también nos vemos? Pues en la reunión así. Porque el miércoles, por ejemplo, yo también tengo otra tutoría. Ok, perfecto. Bueno, el martes revisa, el martes sí nos vemos, porque ese sí sería pues como por Sí, mi clase, ¿cierto? sí, claro. Yo tendría como disponibilidad o jueves o viernes, ¿cierto? No sé de pronto qué posibilidades hay acá de revisar, o yo lo dejo acá propuesto dentro del grupo más bien de WhatsApp, que aquí no están conectados todos, y pues la idea es decidir entre todos y que todos podamos participar y estar acá, listo. ¿Sí? Obviamente como no puedo Listo, salir de profe. fiesta, entonces miramos a ver si es festivo, pero uy, muy gris. El domingo. Uy. Ahí vamos mirando, vamos conversando. Listo. Profe, y de pronto el martes hasta las 9 o algo así, ¿no? Hacerla muy larga. Claro que si así se desgasta uno acá, no me imagino yéndonos derecho hasta las 9, 9:30. Pero No, vamos pues mirando. a mí me pareció chévere, no, no fue tan desgastante. Lo único es la corrida para llegar a conectarse, pero de resto normal. Sí, Ya listo, si súper. algo, si no tienen problema, miramos a ver, o sea, propongan por el grupo si podemos arrancar a las 7. Yo no tengo problema, o sea, yo tengo orden de empezar a las 6:30, pero soy consciente de que muchos tienen que desplazarse, que viven en otro municipio. Bueno, ojalá pues los manden para la casa a descansar, muchachos. Entonces, pues si algo propongan ahí, miramos, yo no tengo problema. Yo al fin y al cabo estoy acá encerrado. Listo. Bueno, Bueno, profe, muchachos, muchas gracias. muchas gracias. Una Profe, feliz. gracias. Chao, que descansen y que les rinda. Bueno, Gracias. profe. Chao. Chao, profe. Gracias.